En medio minuto estamos ya en directo. Sí, señor. Bueno, en directo estamos ya. O sea que ahora, con la gente ya esperando, estamos ya 87, 88, va subiendo esto, estupendo. 89, se pone cada vez más emocionante. Ya estamos en 92 o 91. Bueno. Muy bien. Bueno, doctor Bosca, pues adelante. Empezamos. Quito el compartir pantalla y adelante. Gracias. Buenas tardes, Europa. Buenos días, América. Un día más, aula abierta, ortobiología, con el comandante doctor Gonzalo Mora a los mandos de la nave y los panelistas ya preparados. Bueno, llevamos unos días, por supuesto, unas semanas, hablando de lo que es terreno, terreno y terreno. Hemos visto alcalinidad y estamos dándole duro a lo que es oxigenación de ese organismo. Y si aula abierta pretende algo, es, así sea por unas horas, sacarnos de ese torbellino que es el COVID. Hoy Medicina Hiperbárica, evidentemente, hablará del COVID por parte de los doctores Antonio Ruiz, el doctor Miguel Garber y desde Santiago de Chile, nuestro querido doctor Raúl Ríos de Regenetic. Sin más, cuando quieras, Gonzalo, le puedes dar paso. Muy bien, pues vamos allá. Bueno, saludo a los compañeros nuevamente y vamos a hablar un poquito de los fundamentos de la medicina hiperbárica, pero como sé que vienen otros colegas después que van a hablar un poco más profundo, yo iré directamente un poco más dedicado a ver por qué hablamos de cámara hiperbárica en la enfermedad COVID-19. Entonces, bueno, en principio quiero dejar claro que la medicina hiperbárica o terapia de oxigenación hiperbárica es reconocida tanto por la Organización Mundial de la Salud como la FDA en Estados Unidos, la AMA de la American Medical Association y por el Comité Europeo de Medicina Hiperbárica. Tiene más de 300 años de historia, posiblemente comentar la historia ya la hablarán posterior, pero no tiene mucha importancia los primeros años. Pero sí lo importante es saber la definición. Como definición vamos a decir que la oxigenoterapia hiperbárica es un tratamiento médico que consiste en respirar oxígeno al 100% a una presión mayor de 1.4 ATA, que vienen a ser 1.4 atmósferas absolutas, durante un tiempo no inferior a 60 minutos. Esta es la definición, y esto es importante tenerlo en cuenta, porque vamos a ver que si ponemos menos de 1.4, bueno, voy a tener que parar un segundo. Bueno, vamos a ver que la oxigenación, si es menos de 0.14, es lo que nosotros hablamos, por eso pongo esta nota, que es un estudio donde mostramos de que cuando es menos de 1.4 no es más que un efecto placebo. Fíjense, cuando queremos hacer un estudio randomizado a doble ciego usando un placebo, usamos el tratamiento en 2.4 atmósferas, por ejemplo, en este caso, pero al paciente que va a ir al placebo también tengo que meterlo dentro de la cámara hiperbárica. Es como cuando damos la píldora. Cuando damos una píldora, estudiamos un medicamento, damos una con el principio activo y otra que es placebo. En este caso, el placebo es ponerlo dentro de la cámara hiperbárica, respirando aire, no oxígeno, o sea, el aire, el oxígeno que está en el aire normalmente, y a 1.3 ATA. En eso es un efecto placebo. Esta es la diferencia con respirar al 100% y 2.4. Por eso es importante entender la definición. Medicina hiperbárica, tengo que ponerlo en más de 1.4 ATAs. Y esto se va a basar, y lo digo porque doy esto mínimamente, sé que después lo van a hablar, pero básicamente en las tres leyes más importantes de lo que gobiernan el intercambio de los gases.
principalmente la ley de Henry, que a temperatura constante la cantidad de gas disuelta en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido. Después tenemos la ley de Boyle-Mariotte, que a temperatura constante el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerce, y ley de Dalton, que a temperatura constante la presión total de una mezcla es igual a la suma de las presiones parciales de sus componentes. Estas son las tres leyes que nos van a manejar o nos van a dar el hecho de que podamos, de cómo va a funcionar la cámara hiperbárica. Entonces, lo que conseguimos importantemente no es solamente oxigenar la hemoglobina, como vemos en este gráfico. A medida que aumentamos las ATAs, como vemos acá, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 ATA, tenemos más cantidad de oxígeno disuelto en el plasma. Caso tal que se puede llegar 3 ATA a multiplicar por 22, o sea, 22 veces más de oxígeno de lo que puedo tener disuelto en el plasma en la respiración normal. Entonces, fíjense la cantidad que está disuelta en el plasma y no en el glóbulo rojo. Es importante entender esto porque básicamente en COVID esta es la razón principal por la que puede funcionar la cámara hiperbárica en esta patología. Esto ya en el año 1960, el doctor Borenman realizó una serie de experimentos que denominó vida sin sangre. O sea, la pregunta es, ¿se puede vivir sin sangre? ¿Sin tener glóbulos rojos? La respuesta fue sí, pero en condiciones hiperbáricas. Respirando oxígeno al 100% en condiciones hiperbáricas, podemos vivir, y esto hizo un estudio tomando 3 chanchitos, le sacó toda la sangre, le puso suero fisiológico, y con este suero fisiológico lo puso en cámara hiperbárica. No necesitó la hemoglobina para transportar la sangre, sino que se transportó directamente en el suero. Y estos cerditos, cuando los sacaron de la cámara, le pusieron su sangre y siguieron viviendo. O sea, pudieron vivir sin necesidad de tener hemoglobina. Pudieron transportar la sangre a través de el suero, y ese suero podía transportar la sangre, el oxígeno, ¿por qué? Porque estaban respirando en condiciones hiperbáricas. Así como vemos acá en el cuadro, como a medida que ponemos más cantidad de sesiones, vamos acumulando más cantidad de oxígeno. Esto es para comentar que uno de los efectos que tiene la cámara hiperbárica es acumulativo. No es en una sola sesión. Sí hay terapias que vamos a ver ahora que se pueden tratar con una sola sesión. Otras terapias necesitamos 20, 24, 28, 40 sesiones. O sea, cómo vamos aumentando. Pero normalmente vemos acá cómo se llega a un momento que la curva se va a hacer su meseta y se va a mantener. Entonces, también, dependiendo de la cantidad de sesiones que hacemos, también es como digo, ya que está que el hecho de respirar el oxígeno hiperbárico estimula la liberación de células madre a la sangre por 800 veces. Para eso tengo que llegar a 20 sesiones de 1 hora y media, de 90 minutos. Fíjense, de una sola sesión, la presesión, la cantidad de células madres circulantes que tengo, y después de la primera sesión. Si vamos a ver 10 sesiones, comienzo con, después de la primera, lo que he tenido, fíjense a lo que llego en las 10 sesiones. En las 20, esto si respiro a 2 ATAs. Si respiro a 2 ATAs y media, fíjense a cuántas células madre he conseguido movilizar. Pero ya con una sola sesión, ya estoy movilizando una cantidad de células madre en la sangre. Esto también es posiblemente uno de los efectos que nos va a describir lo que vemos, lo podemos ver en el COVID-19. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que obtenemos con la medicina hiperbárica? Bueno, vamos a mejorar la oxigenación de los tejidos, ya que nos va también a estimular el sistema inmunológico, ya vimos, y va a actuar sobre células madre. Recordemos que la célula madre es una célula inmunológica. Va a aumentar estas células madre, va a mejorar la hipoxia tisular. Hipoxia tisular, hoy estamos escuchando mucho en el COVID, que es una enfermedad hipóxica, más que la neumonía. Primero se dijo una neumonía hipóxica, pero ahora vemos que el problema está realmente en la hipoxia que genera. Aumenta la producción de colágeno, es fundamental para la regeneración de piel, acelera el proceso de cicatrización, disminuye inflamación edema. Inflamación edema, otro de los elementos que vemos en el COVID terminal, esa famosa tormenta citoquínica, que no es más que una tormenta inflamatoria, es un proceso inflamatorio severo. Elimina la acción de las bacterias anaeróbicas en infecciones, acelera y aumenta la acción de ciertos antibióticos, favorece la neoangiogénesis y estimula el tejido óseo
de reparación en fracturas como la osteogénesis. ¿Por qué podemos verlo en el COVID-19? Entonces, vamos a ir, ya veremos cuál fue lo más importante dentro de todo lo que puede hacer en otras ramas la cámara hiperbárica, pero ahora vamos a mirar principalmente en el COVID-19. En este estudio, está acá, que hicieron los chinos cuando empezaron a ver por qué los pacientes tenían tanta hipoxia, vieron que varios estudios de estos llegaron a que el colapso respiratorio no es una acción directa del virus en los pulmones, sino que es consecuencia de una disfunción de estas células sanguíneas en el intercambio de los gases que manejan, el dióxido de carbono y el oxígeno. Durante la infección, cada vez menos hemoglobina puede transportar oxígeno y dióxido de carbono, lo cual existe una hipoxia tisular, a lo que el oxígeno hiperbárico es esencial en el tratamiento de esto. La dificultad respiratoria no es por falta de oxígeno, sino que por incapacidad de las células para transportarlo, de las células rojas. Como dijimos y mostramos anteriormente, con la cámara hiperbárica conseguimos no solo que el glóbulo rojo se oxigene, sino que estamos oxigenando el plasma. A pesar de que ese glóbulo rojo no me lleve ese oxígeno, me lo está llevando el plasma en forma directa. Entonces, en la intoxicación por monóxido de carbono o cianuro, son indicativos de la cámara hiperbárica. Una de las indicaciones para la que se utiliza la cámara hiperbárica es el único que me puede preservar un paciente que venga con monóxido de carbono, intoxicado con monóxido de carbono y llegue vivo a la guardia. Lo único que tenemos para salvarlo es ponerlo en cámara hiperbárica, por las leyes de Henry, por esa ley de los gases. O sea, le voy a poner gases aumentados de presión y mayor concentración para poder eliminar ese monóxido de carbono que se adhiere al hemo de la hemoglobina y no lo puede separar y el tejido entonces no lo puede utilizar y produce la hipoxia tisular y la muerte. Con lo cual es lo único. Y lo mismo lo hace con el cianuro. Entonces, esa indicación, y en estos pacientes estamos teniendo un problema hipóxico, lógicamente la cámara hiperbárica tendría que funcionar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que consigue la terapia de oxígeno hiperbárico? En primer lugar, es un potente regenerador de tejidos. Esto lo vamos a ver en todas las otras indicaciones que tienen, en las indicaciones traumatológicas, en las infecciosas, en las diabéticas, en las úlceras. Por eso, en Estados Unidos, la gran cantidad de cámaras hiperbáricas están en centros llamados wound care, es decir, cuidados o tratamiento de las heridas. ¿Por qué? Porque esas úlceras que tienen los pacientes, esas úlceras diabéticas, esas úlceras varicosas que no cierran, esas úlceras muy infectadas, normalmente las podemos mejorar con la cámara hiperbárica. Mejora la circulación, cosa que tiene un problema circulatorio. Vimos que el COVID también uno de los problemas que tiene es que trae un problema circulatorio principalmente, que es lo que genera el proceso de esa tormenta citoquímica. Inhibe la respuesta inflamatoria, otro de los elementos que vemos en el COVID. La respuesta inflamatoria, esa respuesta inflamatoria que se escapa de su normalidad, y esa famosa interleuquina 6, que hoy en muchas unidades de cuidados intensivos utilizan drogas que inhiben la interleuquina 6 para poder tratarla. Fíjense que al inhibir la respuesta inflamatoria tiene un efecto positivo en el COVID. Participa en el equilibrio de la respuesta inmune y, como dijimos, aumenta el oxígeno libre en plasma, según la ley de Henry. La cámara hiperbárica es el sistema que tiene mayor potencialidad de aportar oxígeno. Si tenemos que aportar cantidad de oxígeno, la cámara hiperbárica, al concentrarlo al 100%, a respirarlo al 100% y darlo en un medio hiperbárico donde hay mayor presión atmosférica, lógicamente es una de las potencialidades mayor para aportar oxígeno. Entonces, dentro del COVID, si puede atenuar la hipoxemia, los pacientes con COVID-19 a menudo se presentan con hipoxemia, ya que el débito acumulado de oxígeno, y el cual la cámara hiperbárica puede mejorarlos. Y después atenúa la inflamación pulmonar. No solo podría mejorar la falta de oxígeno, sino que también prevenir el estado inflamatorio mediado por estas famosas citoquinas inflamatorias. Mejora la circulación y el balance del sistema inmune. Pero ¿qué tenemos en contra de esto? Dentro de la atenuación de la hipoxemia es probable que el oxígeno hiperbárico va a aumentar
el PO2 arterial durante el periodo relativamente breve que se administra la cámara hiperbárica, que está ahí adentro. Pero vimos que tiene un efecto acumulativo. Ahora vamos a ver cuál fue el protocolo que se utilizó. Y atenuación de la inflamación pulmonar. Como tiene atenúa la inflamación porque tiene un efecto antiinflamatorio, pero también tiene un efecto antiinflamatorio momentáneo durante el tiempo que estamos haciendo el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos indicar al hablar de medicina hiperbárica en el COVID? Que en el tratamiento de medicina hiperbárica podría básicamente evitar la hipoxemia en pacientes que tienen esa disminución de oxígeno por debajo del PO2 de 90. Sabemos cuando empieza a bajar más de 90 ya lo meten en respirador a los pacientes. Esto es una de las cosas que yo promuevo de decir, hay que ponerlo en cámara hiperbárica antes que llegue a esta situación, antes de que esté bajando mucho la oxigenación, para que así mejor la respuesta la vamos a tener mucho más rápida y mucho mejor. La cámara hiperbárica es un tratamiento decisivo para los pacientes graves y críticos con la neumonía del COVID-19. Y sugerimos que el oxígeno, esto es lo más importante, el tratamiento hiperbárico temprano puede detener la condición del paciente y el deterioro cuando la respiración con máscara de oxígeno no pudo evitar este problema. O sea, temprano. La idea es tratar de utilizar en los protocolos en el futuro, hacerlos temprano. Y agregar una rutina de hiperbárica diaria reduciría la mortalidad. Bueno, esto es un poco lo que vimos. Se han hecho en algunos hospitales en Estados Unidos, principalmente en New York, la falta de no conseguir respiradores suficientes. Se empezó a meter pacientes en cámara hiperbárica más que todo porque como no iba a tener respirador, entre no hacer nada o hacer algo, se decidió utilizar las cámaras hiperbáricas, donde vieron las mejoras. Hay un estudio no está publicado, sino que está hecho, que lo acaba de hacer en el hospital de HM acá en Madrid, se me fue el lugar, pero bueno, que hicieron 7 pacientes, de los cuales, la verdad, lo que nos comentaron es que fue un poco errático los cambios, todos mejoraron, incluso uno que era el de lo peor, que ya estaba, no solo iba a intubación, sino que ya estaban despidiéndose de él, posiblemente fue el que mejor anduvo. Todos mejoraron su laboratorio, disminuyendo la circulación de macrófagos, disminuyendo el dímero D, mejorando, o sea, la ferritina, también vieron las mejoras radiológicas y, por supuesto, la mejora del paciente. Lo que sí, todos decían sentirse mucho mejor cuando entraban a la cámara hiperbárica. El paciente de COVID lo que tiene es que se desestabiliza muy rápido. Cuando está con oxígeno, no importa, no en respirador, sino que está en el oxígeno al 100%, respirando por gafas, y lo sacamos para moverlo, y en este caso llevarlo a la cámara hiperbárica, se descompensa muy rápido. Los pacientes, según comentaba, entraban con falta de aire, o sea, con una disnea importante, y enseguida que estaban adentro ya empezaban a sentirse mejor y a respirar mucho mejor. Los 7 pacientes están vivos, uno ya ha estado de alta, el resto está todavía en tratamiento, se hicieron 10 tratamientos, aunque a partir del 5º ya se ve la mejora con 5 tratamientos. Lo que sí vimos en Estados Unidos cuando empezaron a ponerlo más temprano es que el paciente, con 2 o 3 tratamientos, el paciente mejoraba de una manera increíble y no llegaban a necesitar respirador y muchos no necesitaban más oxígeno, o sea, mantenían la PO2 en valores por arriba de 95-96, con lo cual esto es lo que nos da la importancia de lo que es la cámara hiperbárica en este caso del COVID-19. Si bien necesitamos estudiar más y ver más, nos quedamos tranquilos y la única contraindicación que tiene la cámara hiperbárica realmente es absoluta, el neumotórax a tensión no tratado, y si algún paciente está en tratamiento en ese momento con alguno de los medicamentos para quimioterápicos, como doxiribusina, la bleomicina, el cisplatinum, o sea, estos medicamentos que pueden aumentar mucho su toxicidad con el hecho de ponerle oxígeno. Entonces,
hay una cierta contraindicación. Si bien hoy se están viendo de que no es tanto y dejándolo, pero bueno, si está tomándolo en el momento no se puede meter en cámara hiperbárica. Estas son las únicas contraindicaciones. Por el resto, realmente no existe otra, la claustrofobia, y hacer lo que el paciente tenga tapada la trompa de Eustaquio, entonces no puede compensar y eso puede molestar y traer rotura de tímpano. No hay otra razón. Muy poco se ve lo que se denomina eso, alergia al oxígeno, o sea, que en realidad más que una alergia es una cierta toxicidad que el paciente no lo aguanta, pero eso uno lo ve enseguida y saca al paciente. Y bueno, esto era un poco lo que quería comentar, dejo lugar a que los demás terminen su exposición y quedo para las preguntas que quieran hacer. Bueno. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Ruiz, soy médico, hablo desde Madrid. Voy a empezar el tema de medicina hiperbárica y quiero contar muchas cosas, pero tengo el tiempo justito. Así que, sin entretenerme más, vamos a ello. La medicina hiperbárica es algo que está extendido pues a los 5 continentes. Cada vez hay más cámaras hiperbáricas, más unidades de medicina hiperbárica. Es algo que está en pleno auge. Y bueno, pues vamos a ver en qué consiste ese fundamento de la medicina hiperbárica. Es muy sencillito. Lo que se trata es que en función de la presión a la que estamos sometiendo a un líquido, la cantidad de gas que puede haber sobre ese líquido, en la medida que vamos aumentando la presión, el gas se va disolviendo. Ahora lo veremos con un poquito más de detalle. Ya voy adelantando que esto está en consonancia con lo que dice la ley de Henry. Simplemente lo que quiero en esta pequeña introducción es hablar que el fundamento, ya digo, es tremendamente sencillo. Efectos favorables, pues fijaros, un montón. Yo, mientras que os cuento qué es esto que veis aquí a la derecha, os dejo para que veáis, para que vayáis leyendo la cantidad de efectos favorables que hay. Esto que estáis viendo aquí es un modelo animal, es un modelo de quemadura en dorso. Fijaros qué desestructuración vascular más tremenda. Esto parece que es irrecuperable y, sin embargo, con una serie de sesiones de hiperbárica, resulta que esto que decimos que parece que es un aspecto como teórico, lo de la microangiogénesis, pues veis que no, es el mismo animal, ¿eh? Fijaros, después de toda una serie, bien es verdad que hay que hacer muchas sesiones, ¿eh? Pero fijaros la capacidad de recuperación de la vascularización. Es muy importante, ¿de acuerdo? Bueno, más efectos favorables. Ya digo, podemos hablar de muchos efectos favorables de la oxigenación hiperbárica, pero aquí, por lo que tiene de llamativo, he querido poneros estas fotos, repito, mientras que leéis. Yo soy de la opinión que para leer esto, lo pongo, me callo un ratito y lo leéis. Yo prefiero mejor, según estáis leyendo esto, contaros qué es lo que hay a la derecha. Fijaros, esta señora que veis aquí, es la misma que esta que hay aquí. En el minuto 0, después de la quemadura, una quemadura tremenda por combustión, por gasolina, bueno, un accidente dramático, fijaros que se le estabiliza, se le mete en la UCI, se le mete en cámara hiperbárica y a las 24 horas, fijaros el efecto ya. Con ojos abiertos ha disminuido muchísimo el edema. Ya digo, es una recuperación tremenda, espectacular. Aquí, si mal no recuerdo, es al cabo de mes y pico. Tened en cuenta que en grandes quemados, en Estados Unidos, que tienen bastante experiencia en esto, una estancia media en UCI puede durar del orden de 75 días. Sin embargo, si a ese paciente, inmediatamente después de llegar a urgencias, en el momento que tiene esa estabilización, se le mete en la cámara hiperbárica y se le empiezan a dar sesiones, la estancia en UCI se reduce hasta 25 días. Esto hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, vamos a ver. Claro, con lo que os estoy contando, indicaciones, pues en todas las especialidades médicas, bueno, salvo en anatomía patológica y en análisis clínicos, pero en todas las demás está claro que tiene cabida y además un protagonismo muy, muy, muy especial. ¿Y cómo empezó todo esto? Pues fijaros, este señor de aquí de la izquierda, Cornelius Drebbel, fijaros cuando en 1620 se construyó esto. Tampoco fue por iniciativa propia, es porque copió unos planos de este otro señor, que es el que verdaderamente era un genio de las matemáticas, de la investigación. Bueno, el caso es que en 1578 hizo unos planos y este otro Drebbel en 1620 hizo este ingenio a base de madera, a base de cueros, y con esto metía a la gente en las profundidades del Támesis. Y empezaron a darse cuenta que la gente cuando salía, sobre todo los que tenían algún proceso así agudo, pues un problema, por ejemplo, respiratorio, caramba, se encontraban mejor. Entonces, de esto tomó nota este señor es Henshaw, resulta que era cura y médico. Entonces, comprobó cómo precisamente eso, cuando sometía a un poquito más de presión de la atmosférica a estos trabajadores, pues resulta que le iba muy bien para procesos agudos. Y al mismo tiempo comprobó que cuando ponía unas condiciones hipováricas, tened en cuenta que estamos hablando de 1600, que todavía no se sabe qué es el oxígeno. Entonces él lo hacía con aire. Pero bueno, el caso es que adelanta ya, pues eso, que para procesos agudos va muy bien la hiperbárica y para procesos crónicos pues va muy bien la hipovárica. Se hace un ingenio que le llama domicilium y ahí es donde mete a sus pacientes para darles tratamientos. Si el paciente está sano, pues resulta que también le metía porque le ayudaba, por ejemplo, pues a hacer mejor la digestión. Los franceses, que siempre han estado a la zaga de los ingleses, empiezan a lo que ellos llaman baños de aire comprimido. Aquí tenéis en Montpellier unos centros neumáticos, pero fijaros que estamos hablando ya casi 200 años después. Sigue la investigación en Francia. Este colega es cirujano, se hace construir una cámara para 50 pacientes para hacer sus trabajos en condiciones hiperbáricas. Un poquito más tarde, Fontaine, lo mismo, mirar el ingenio que se organiza para tener su propio quirófano. Y aquí es donde viene ya lo espectacular. Este anestesista en Ohio manda a construir, primero hace esta, que es una hiperbárica tubular, pero una hiperbárica multiplaza, y a continuación de esto fabrica esta bola, manda a fabricar esta bola. Esta bola, aquí no hay una persona para tomar una referencia, pero que sepáis que tenía un diámetro de unos 60 pies, es decir, estamos hablando de 20 y pico metros. Dentro de esta bola, pues había de todo. Por supuesto era un hospital, tenía incluso su sala de fumadores, y es una lástima que esto no haya perdurado en el tiempo, porque claro, no estaba nada claro la utilidad de la hiperbárica. ¿Y qué pasa? Que al final todo el metal que había dedicado a esta cámara hiperbárica se dedicó para hacer munición para la guerra mundial. De este lado del Atlántico, en Ámsterdam, se construye otra gigantesca cámara hiperbárica, no tan grande como el hospital de Cunningham, pero bueno. Y aquí, ¿qué es lo que se hace? Pues se construye un quirófano dentro con una antecámara para presurizar y aquí se hacían intervenciones. Por cierto, tengo que recordar que en estas fechas, en Ciudad del Cabo, el famoso Christian Barnard, el primer cirujano que hizo un trasplante de corazón, ya tenía también experiencia en cirugía en condiciones hiperbáricas. Y un poco después aparece el que es la figura que marca el antes y el después en la hiperbárica, que es Itebo Erema, un cirujano cardíaco que se mete en una cámara hiperbárica con cochinillos que le saca, nunca mejor dicho, la sangre, les exsanguina, les deja un hematocrito, pero vamos, de 0, les sustituye la sangre por ozono, la cámara está funcionando a 3 atmósferas absolutas y los cochinillos se siguen moviendo por allí como si no hubiera ocurrido nada. Les vuelve a infundir la sangre y los cochinillos vuelven a estar bien. Entonces,
Iteboerema, este señor de la foto con sus niños, es el que sienta las bases científicas y a partir de ahí ya viene todo el desarrollo de la medicina hiperbárica moderna, que por supuesto, no hace falta que diga, esto no es ninguna alternativa, esto tiene un rigor científico, una base científica y todo un cuerpo doctrinal. Allá por 1967 se constituye la Sociedad Americana de Medicina Hiperbárica y Subacuática. Un poquito después, en el 73, se constituye el Comité Europeo igual de Medicina Hiperbárica y aquí también un poquito más tarde el Comité Organizador de Centros de Medicina Hiperbárica. Bueno, aquí unas pinceladas de historia y ahora vamos a ver en qué se fundamenta esto. Cuando respiramos al aire libre, estamos metiendo en los pulmones aire que tiene 21% de oxígeno y fijaros que con ese porcentaje saturamos la hemoglobina al 95-98%. ¿Esto qué significa? Que en 100 mililitros de sangre van 19 mililitros de oxígeno combinados con la hemoglobina. Y aquí es donde viene lo novedoso, que cuando estudiamos fisiología, nadie le daba ninguna importancia a esta fracción que hay aquí disuelta en el plasma. Fijaros que en circunstancias normales 0,32 mililitros, es decir, que no sirve para nada. Pero atención, si disolvemos más oxígeno en el plasma, la cosa va a cambiar. Y esto es lo que ocurre. Si nos fijamos en el comportamiento de la hemoglobina en condiciones normobáricas, pues a una atmósfera de presión estamos respirando aire y la saturación, como ya os he dicho hace un momentito, 97%. Si ponemos una atmósfera al 100% y seguimos a esta presión de una atmósfera, saturamos al 100%. Pero claro, para conseguir estos 3 puntos de diferencia tampoco hace falta montar toda esta historia de la cámara hiperbárica. ¿Qué ocurre? Que si aumentamos la presión entre 1,5 y 3 atas, desde el punto de vista del comportamiento de la hemoglobina, como veis, sigue estando exactamente igual. Sigue habiendo oxígeno al 100% y saturación al 100%. Luego hay algo más que os voy a explicar ahora mismo, que es lo que marca la diferencia, que es lo que marca esa importancia, ese interés por la medicina hiperbárica. ¿Y todo esto por qué es? Pues mirad, este colega, este era médico, no llegó a ejercer por una enfermedad, pero sí se dedicó a investigar y postuló una teoría, demostrada por supuesto, que es que dice que a temperatura constante la cantidad de gas disuelto en un líquido es directamente proporcional a la presión que hace ese gas sobre ese líquido. Claro, si yo empiezo a respirar a más presión de la atmosférica, va a llegar a un momento en que, ¿qué ocurre? La hemoglobina ya está saturada al 100%. Lo que va a ocurrir es que se empieza a disolver el oxígeno en el plasma y ahí es donde empieza la aventura de la oxigenación hiperbárica. Como consecuencia de la aplicación de Henry, tenemos unos efectos solumétricos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando llevamos la presión hasta las 3 atmósferas absolutas, resulta que la presión parcial de oxígeno que vamos a encontrar en los tejidos puede llegar hasta los 2.000, 2.400 milímetros de mercurio. Es decir, hay una oxigenación extraordinaria. ¿Por qué? Porque por territorios estrechos, por donde no va a caber en un capilar siquiera un glóbulo rojo, sí va a caber, aunque sea una microgota, una nanogota de plasma, pero ahí va disuelto oxígeno. Luego vamos a hacer que a partes distales que se estaban quedando sin oxigenación porque no llegaba el glóbulo rojo, el hematíe, resulta que sí llega el plasma y volvemos a oxigenar. Entran en escena otros 2 físicos, Boyle y Marriott, que vienen a decir algo parecido de lo que dice Henry, pero en este caso al revés. Es decir, que el volumen del gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerce. ¿Y esto qué quiere decir? Vamos a tener en cuenta entonces unos efectos volumétricos, es decir, que en la medida que yo aumento la presión ambiental, voy a disminuir de alguna manera el volumen de las cavidades orgánicas que no están en contacto con las vías respiratorias.
por poner un ejemplo, cada vez que metemos a alguien a la cámara hiperbárica, lo primero que decimos, habrás orinado, porque si no, en cuanto que empiece a aumentar la presión, desde luego, vamos, que te lo haces. ¿De acuerdo? Fijaros qué comparación. Si respiramos aire, fijaros que la cantidad de oxígeno disuelto en 100 mililitros varía desde los 0,3 mililitros a una presión de una atmósfera absoluta hasta los 0,9 mililitros. Es decir, algo a todas luces insuficiente, pero que ya es lo que había comprobado Henshaw. Sin embargo, si nos metemos en la cámara, vemos que a una atmósfera absoluta ya tenemos, respirando 100% de oxígeno, tenemos 2,1 mililitros de oxígeno disuelto en 100 mililitros, y a medida que vamos aumentando, fijaros que llegamos hasta las 3 atmósferas absolutas y tenemos 6,8 mililitros de oxígeno disuelto en plasma. Y eso sí empieza ya a ser interesante para mantener unas condiciones vitales. ¿Por qué estoy hablando de atmósferas absolutas? Pues porque la presión manométrica que se ve en los relojes de la cámara hiperbárica me está marcando la presión que estoy metiendo de oxígeno más la atmósfera que ya tengo de la presión atmosférica. No tiene nada que ver esa medida con la medida del manómetro cuando vamos a dar aire a las ruedas, que la presión que marca es la total que hay dentro de la rueda. En la cámara no. En la cámara tenemos las atmósferas que yo estoy metiendo más la atmósfera de la presión atmosférica. Bueno, pues a esta suma de 2 más 1 es lo que llamamos estas 3 atmósferas absolutas. Las equivalencias podemos hablar también en orden de bares o bien el bar que correspondería a los 100 hectopascales. Fijaros qué interesante. Si hay una cantidad suficiente de oxígeno disuelto en el plasma, se pueden cubrir las demandas metabólicas en los tejidos de oxígeno. ¿Esto qué quiere decir? Que la oxihemoglobina que viene del territorio arterial va a seguir estando presente en el territorio venoso. Esto aparentemente puede ser bien, pero cuidado, nos obliga a tener una medida de tiempos en las sesiones porque si no podemos meternos en efectos tóxicos. Otra cosa que nos preguntan mucho, sobre todo los colegas, es ¿qué ocurre con ese exceso de oxígeno? ¿Se producirá un estrés oxidativo? Bueno, pues no. Si nos manejamos en los límites de las 3 atmósferas absolutas, de ahí para abajo, y menos de 3 horas por sesión, lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Estamos disminuyendo la producción de radicales libres y encima estamos aumentando la producción de superóxido dismutasa, una enzima que es bastante bien conocida en los medios de antioxidación orgánicos. Así que resulta que lo que debemos tener cuidado es de no pasarnos de esas cantidades, porque entonces sí que es cierto que puede haber un cierto comportamiento tóxico para pulmón y para cerebro, pero que ahora lo comento. Otro efecto interesante, muy literario por cierto, el efecto Robin Hood, lo que viene a decirnos es que en situación de hiperoxia, el propio organismo tiene un mecanismo de defensa que es que produce una vasoconstricción en tejidos sanos. De manera que toda esa sangre que no va a llegar para que se produzca ese exceso de oxidación, ¿a dónde va a ir? A los territorios enfermos que no mantienen esta capacidad de vasoconstricción. La consecuencia que es que en ese territorio no sano, enfermito, resulta que vamos a tener una mayor cantidad de oxígeno con todos los efectos que veíamos al comienzo. De modo que, ya digo que de unas condiciones en presión atmosférica de 90 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, en la cámara hiperbárica podemos llegar a los 2.000, 2.400 milímetros de mercurio. Y aquí os pongo esta gráfica sacada del Jane, es un manual muy bueno de medicina hiperbárica. Fijaros, la zona rayada tiene que ver con el comportamiento del oxígeno dentro de la hemoglobina. Como veis, es constante. Da lo mismo la presión que tengamos, que la hemoglobina va a seguir teniendo su cantidad, su carga de oxígeno. Pero fijaros que este triangulito, vamos a colorearlo, este triangulito es el que marca la diferencia
con las condiciones hiperbáricas. Entonces, quiero atraer vuestra atención en una cosa. Por medicina hiperbárica entendemos toda la que se está produciendo gracias a la oxigenación hiperbárica a partir de 1,5 atmósferas absolutas en adelante. Fijaros que por debajo de 1,5 la cantidad es mínima, no es apreciable y no podemos decir que ahí haya un tratamiento hiperbárico. Las cámaras hiperbáricas ideales tienen que ser capaces de llegar hasta las 3 atmósferas y esos valores, esos efectos que vamos a comentar ahora, tienen lugar justo en esta cantidad, del 1,5 hasta 3 atmósferas absolutas. ¿Cuáles son estos efectos? Voy a ir rápido porque tendréis oportunidad de verlo con más tranquilidad y parar en otro momento. Pero fijaros, estimula la acción de síntesis, de producción de fibroblastos y de síntesis de colágeno. Restablece la cadena respiratoria mitocondrial. Todo esto lo conseguimos metiendo al paciente en la cámara hiperbárica. Tiene un efecto tanto bactericida como bacteriostático dependiendo del germen. Y por cierto, algo que está pues dramáticamente de moda en estos días, fijaros que la oxigenación hiperbárica estimula la síntesis de prostaglandinas y lo importante, estimula la producción, la expresión de interferones. Os puedo adelantar que además tiene un efecto beneficioso directo sobre la producción de células CD8, que también es muy interesante tenerlo en cuenta. Desde el punto de vista de la estructura y función de la membrana, incrementa la peroxidación lipídica, favorece la renovación de los ácidos grasos de la membrana, elevando su resistencia. Ya veis. Desde el punto de vista de la inmunomodulación, hasta las 2 atmósferas absolutas tiene un claro efecto inmunoestimulador. Entre 2 y 2,5 empezamos a estar ahí en una tierra de nadie, sigue habiendo una inmunomodulación, pero cuidado porque si mantenemos la presión de 2,5 a 3 ATA, podemos encontrarnos con un efecto inmunosupresor. ¿Os habréis preguntado alguna vez y por qué tiene tanto interés? ¿Por qué es de primer orden de elección la cámara hiperbárica, la oxigenación hiperbárica en la intoxicación por monóxido de carbono? Pues porque resulta que desplaza la oxigenación hiperbárica, desplaza ese monóxido de carbono y el cianuro de la hemoglobina. Tanto es así que fijaros que en condiciones habituales la vida media de la carboxihemoglobina llegaría hasta los 520 minutos, respirando oxígeno al 100%, en condiciones hiperbáricas estaríamos a una atmósfera en los 80 minutos, pero fijaros que en condiciones de 3 atmósferas absolutas, la vida media de la carboxihemoglobina se reduce tan solo a 23 minutos. Esto ya es otra cosa para poder ayudar de una manera efectiva a estos pacientes. Desde el punto de vista de la coagulación, tiene un efecto antiagregante plaquetario, hemoliza los hematíes viejos, sensibiliza receptores hormonales, en el caso de hormonas sexuales, por ejemplo, en el caso de la insulina. Es un regulador de la función gastrointestinal, es decir, en micronutrición, que nos fijamos mucho en el asunto de la permeabilidad intestinal, resulta que con la cámara hiperbárica estimulamos la producción de moco, que va a ser el hábitat de la microbiota, favorecemos el peristaltismo y además disminuimos la producción de gases. Puede haber unos efectos que esos ya no son tan buenos, pero que para eso antes tomamos precauciones. Por ejemplo, se puede producir un barotrauma, pero ¿cómo conseguimos que esto no ocurra? Aparte de con un entrenamiento, simplemente porque cuando a un paciente le vamos a decir que le vamos a tener 60 minutos, por ejemplo, a 2,5 ATAs o 90 minutos, no es que la subida sea de golpe. Hacemos una subida que puede estar en orden de los 10 minutos para conseguir la isopresión, mantenemos esa presión de trabajo como tratamiento y luego otros 10, 15 minutos de bajada, de manera que reducimos al mínimo esa posibilidad de barotrauma. Repito que la hiperoxia
incrementa la síntesis de antioxidantes, como hemos visto antes, recordar el efecto sobre la superóxido dismutasa. Pueden aparecer dos efectos que no son deseables, pero que tampoco son dramáticos. Uno es el efecto Ver, es decir, en la medida que estamos aumentando la presión de oxígeno sobre las neuronas, la cantidad de oxígeno, puede que aparezca una sobreexcitación cortical. ¿Y esto qué quiere decir? Que aparezcan crisis jacksonianas. Son crisis parciales y simplemente con que reducimos, cedemos, cortamos el aporte de oxígeno y con eso y haciendo una ventilación, el problema se ha solucionado. Ya digo, no son casos dramáticos graves. Un poquito más preocupante puede ser el efecto Lorraine-Smith, pero tampoco damos lugar a ello, porque para eso limitamos mucho la duración de las sesiones. Fijaros que lo que ocurriría es un problema de una disnea, casi seguro por un acúmulo de líquido intraalveolar, pero es cuando estamos hablando, fijaros, más de 10 horas seguidas de oxigenación hiperbárica o más de 200 acumuladas. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Nosotros hacemos unas sesiones mucho más cortas, de manera que eso que tengamos un efecto claramente beneficioso para el paciente. Y por último, os quiero contar otro efecto que también es transitorio, que puede ocurrir en pacientes hipermétropes, pero que en pocos días se resuelve, que es el problema que puede ocurrir de una miopía hiperbárica, es decir, una cierta deformación del ojo como consecuencia del aumento de presión. Bueno, perdonadme que haya ido tan deprisa, pues que tenía que recortar el tiempo. A partir de este momento, bueno, cuando acaben mis compañeros, estoy a vuestra disposición y nada, agradeceros muchísimo la atención que me habéis prestado. Hasta luego. Doctor Ríos, tiene que activar, por favor, el audio. Vamos a ver. Ahora está activado el audio del doctor Ríos. ¿Me escucha, doctor Ríos? Sí, perfecto. ¿Y usted me escucha, doctor? Magnífico. Pues adelante. Ya. Deme un segundo para... Perfecto. ¿Me están viendo ahí? Sí, completamente. Estamos acá trabajando en Chile, así que por eso me ven con ese aspecto de estamos en estos momentos aquí trabajando en la clínica. Bueno, les doy las gracias por esta invitación, especialmente a todos mis amigos de Otto Warburg, y tener la suerte de estar con estos excelentes expositores anteriores. Probablemente voy a ir avanzando un poco rápido en muchas de estas cosas, porque la idea mía es hablar de COVID-19, el uso de la cámara hiperbárica en COVID-19, ¿ya? No está avanzando. Bueno, hay que recordar por qué es tan importante esto de la oxigenación, porque en el año 2019 el Premio Nobel de Medicina fue precisamente en toda la maquinaria molecular que regula la actividad de los genes en respuesta a los niveles variables de oxígeno. Probablemente hasta ese tiempo nosotros conocíamos que eran fundamentalmente en el cuerpo carotídeo, por ejemplo, pero no sabíamos que también la célula podía regular directamente los niveles de oxígeno, cómo van a ser manejados, y aparece este que es el factor inducible por hipoxia, la subunidad alfa,
que juega un papel muy importante digamos, en células mamíferas, tanto de animales como humanos, y que responden a las concentraciones de oxígeno y desempeña un papel esencial en las respuestas celulares y sistémicas a la hipoxia. Eso hasta hace un tiempo no lo conocíamos. Bueno, y esta molécula vemos que puede actuar tanto, ser controlada o puede controlar ciertos mecanismos o ciertas vías dentro del sistema, digamos. El mayor descubrimiento sobre el uso del oxígeno ha sido el papel a través del factor inducible por hipoxia alfa 1, como les decía, en el control de los genes. Esta proteína regula la expresión de al menos 30 genes cuando los niveles de oxígeno son bajos. Y esto ya ha sido estudiado. Nosotros tenemos cámaras hiperbáricas de bajo flujo, en realidad, y la verdad es que ahí vamos a disentir, porque yo también tengo algunas cámaras de alto flujo que cuesta mucho más manejarlas y no tienen la portabilidad de estas que nosotros tenemos. Y la verdad es que sí vemos resultados clínicos. Yo sé que hay mucha investigación y hemos tenido muchos reparos, pero nosotros probablemente la facilidad que tiene este tipo de cámara es que nos permite trasladarla a diferentes lugares, y en este caso que estamos hablando precisamente de COVID-19, nosotros podríamos manejar, y además es mucho más fácil manejarla desde el punto de vista de la desinfección, ¿ya? También tengo esa cámara que puede llegar hasta 2,5 atmósferas y que también las utilizamos, pero la conveniencia que tiene la cámara de flujo intermedio, en realidad, que se llama, es que es una cámara que no es necesario ni tiene grandes complicaciones, ¿ya? ¿Qué es la terapia con oxígeno hiperbárico? La verdad es que no lo voy a comentar extensamente, en realidad el doctor Ruiz lo comentó muy bien, todo lo que es la fisiología y la fisiopatología, y en realidad hemos visto que puede llegar hasta más de 8 a 12 veces la cantidad de oxígeno que se diluye en el plasma, fundamentalmente. Esto tampoco en virtud del tiempo, lo voy a pasar rápidamente porque el doctor Ruiz lo explicó de muy buena forma. ¿Qué hace el oxígeno hiperbárico? Bueno, también lo comentó, y es eso, en una cantidad de flujo sanguíneo normal, por lo menos hay un 21% de oxígeno en el aire, y cuando hay un flujo restringido, ahí es cuando hay el problema, por ejemplo, en el caso de una obstrucción o una oclusión, en que el flujo sanguíneo disminuye debido a una enfermedad, una cirugía, y los glóbulos rojos se bloquean y no permite el paso. En cambio, si tenemos, en el caso de la cámara hiperbárica, oxígeno diluido directamente en el plasma, va a poder traspasar y llegar en zonas donde normalmente los glóbulos rojos no pudieran pasar. La oxigenación hiperbárica, como lo comentábamos, difunde en el plasma sanguíneo, y esto permite que por lo menos 10 a 15 veces el suministro normal de oxígeno sea aumentado. Y también hay estudios en regeneración neurovascular, más adelante les voy a mostrar los trabajos que nosotros también los realizamos, que moviliza células madres circulantes y una exposición única de 2 horas de cámara hiperbárica a 2 atmósferas duplica la cantidad de células madres progenitoras CD34 circulantes, y aproximadamente a las 40 horas pueden aumentar hasta 8 veces, es decir, un 800%. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de la terapia con oxígeno hiperbárico? Bueno, algo lo había comentado el doctor, digamos, la hiperoxigenación, el aumentar, digamos, en producir un efecto hiperbárico dentro de la cámara, hace que se entregue por incluso 20 veces más oxígeno a los tejidos. La presión directa también tiene importancia, digamos, y este es el efecto que normalmente se produce en el caso de los accidentes de buceo. Normalmente se empiezan a producir, digamos, bulas o burbujas de gas, y cuando uno hace la cámara hiperbárica permite que estas burbujas permitan la reabsorción. También se comentó que tiene un efecto bactericida y bacteriostático, por lo tanto nos serviría también en enfermedades de tipo pulmonares que siempre llevan asociado finalmente algún tipo de infección bacteriana. La vasoconstricción también es importante porque disminuye el edema, y esta vasoconstricción también, como lo comentó el doctor, por este efecto Robin Hood, evita que
digamos que en los tejidos que están bien oxigenados lleguen y se vayan a tejidos que están mal oxigenados. También produce un efecto de angiogénesis, de aparición de nuevos vasos sanguíneos, la liberación de CD34 al torrente circulatorio. Vamos a ver los trabajos del Dr. Tom en Pensilvania, en la Universidad de Pensilvania. Estimula la enzima superóxido dismutasa y por lo tanto tiene, tal como decía el doctor, un efecto antioxidante. Tiene la sinergia antibiótica, fundamentalmente con fluoroquinonas, aminoglicósidos y anfotericina B. Hay una disminución del ácido láctico, que en el tejido isquémico normalmente se acumula. Hay mayor destrucción de anaerobios, de estas bacterias que producen gran daño en los tejidos. Hay una destrucción oxidativa de los leucocitos. Y también, y lo que es muy importante y que es el efecto, digamos, que queremos en el COVID, es la disminución de la inflamación del pulmón. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, aquí también lo puse porque aumenta la producción y liberación de células madres en un 800%, o sea, 8 veces. Aumenta la concentración de oxígeno en el plasma de 10 a 15 veces. Estimula la formación de nuevos vasos, la formación de colágeno, mejora la respuesta inmune, que lo vamos a ver. Se ha visto también que en un 79% de los niños autistas mejoran sus niveles de comunicación, cognición y motivación, ayuda a destruir bacterias y hongos, o sea, tiene muchos efectos. También algo que es bien importante en la medicina integrativa que nosotros practicamos, que es la desintoxicación celular, y ayuda en problemas de circulación, especialmente periféricos, lo hemos visto y lo usamos bastante en lo que es diabetes. Respecto de la respuesta inmune asociada a la terapia con oxígeno hiperbárico, se ha visto, por ejemplo, que 6 sesiones de terapia a 2,5 atmósferas resultaron en un aumento de los linfocitos. Este fue un estudio hecho en un nivel preclínico. Pero cuando la presión se eleva sobre 5 atmósferas, por más de 30 minutos se produce una forma de toxicidad por oxígeno, y era un poco lo que el doctor comentó. En general podemos llegar hasta 3 atmósferas con bastante seguridad, incluso asegurando un efecto antioxidante. En pacientes que recibieron 15 sesiones diarias de oxígeno hiperbárico a 2,5 atmósferas por 1 hora, el número de linfocitos T aumentó 1,4 veces y el de linfocitos B en 2,8 veces. O sea, se produce una mejoría de la respuesta inmune. Incluso sirve en pacientes que han sido operados, por ejemplo, porque el número de linfocitos disminuye después de la cirugía, y en este caso nosotros lo usamos en el área estética. En los pacientes que son sometidos a liposcultura y lipoabdominoplastia, les damos sesiones de cámara hiperbárica posterior. Los efectos de la hiperoxia, también estos son estudios del Dr. Tom en la adhesión de neutrófilos. Se ha visto que se produce una inhibición de la unión de neutrófilos a vasos sanguíneos, y es un tema bastante beneficioso en el caso del oxígeno hiperbárico, porque obviamente esa adhesión produce el daño de los vasos sanguíneos, la destrucción de ellos, y en este caso lo estaríamos evitando. Este es un trabajo publicado también en el New England sobre hipoxia e inflamación, que nos interesa, digamos, porque hemos visto que hay aspectos moleculares de la comunicación cruzada entre la hipoxia y la inflamación. En general, todos los pacientes que tienen, y de hecho se ha estudiado que cuando hay inflamación crónica silente, esos pacientes tienen tejidos que también son hipóxicos. En el caso del tejido inflamado, la hipoxia no sería un espectador, sino que puede influir en el entorno del tejido, particularmente al regular la expresión génica dependiente del oxígeno, lo que habíamos comentado en los estudios que permitieron el premio Nobel. ¿Cuál sería el mensaje entonces? Que el oxígeno hiperbárico es un tratamiento sistémico con poco o prácticamente ningún riesgo, como lo demostró también el doctor Ruiz en su presentación, y cuando el oxígeno es abundante hay poco factor inducible por hipoxia, el IF1-alfa, y se inhibe la unión de neutrófilos en las paredes de los vasos. Estos son los trabajos del Dr. Tom en Pensilvania, que demostraron la movilización de células madre desde la médula ósea y tejido adiposo. Aquí está el trabajo, la publicación, por si a alguien le interesa, y él demostró que en sobre 30 tratamientos, sesiones de cámara hiperbárica,
la cantidad de CD34, o sea, progenitores endoteliales circulantes en sangre, incrementaban hasta 8 veces. Esta es una imagen que me gusta mucho, por eso la muestro, digamos, porque son la imagen que relaciona los pericitos con las células madre. Nosotros hicimos este estudio acá en Chile, medimos la producción de CD34, progenitores endoteliales, después de aplicación de cámara hiperbárica, y en todos los casos aumentó. Por lo tanto, concluimos que tiene un efecto movilizador la oxigenación hiperbárica de células madres hematopoieticas y mesenquimales, tanto de médula ósea como en tejido adiposo. Es una copia del trabajo del Dr. Tom, en realidad. Bueno, ahora vamos a ir un poco a cámara hiperbárica, digamos. Estas son el National Board, es el que da como las normativas sobre cámaras hiperbáricas, y dicen que en el entorno cerrado de una cámara hiperbárica representa un desafío único, obviamente por el riesgo que esto implica, en este caso de COVID-19 de infecciones, y esto es más importante sobre todo cuando utilizamos una cámara multiplaza, que no es el caso nuestro. Se han autorizado pautas de seguridad y operativa para mitigar el posible contagio tanto de pacientes y personal. Ellos dicen que hay un pequeño trabajo, que es el que todos conocemos, de China, que sugiere el beneficio del oxígeno hiperbárico sin efectos adversos especiales, y les voy a mostrar que por lo menos en estos momentos hay 8 trabajos ya que están siendo reportados en el Clinical Trials. Pero también están de acuerdo en que hay poca consistencia dentro de estos estudios con respecto a la presión, a la dosificación hiperbárica, la duración y la frecuencia y curso. Nosotros acá en Chile no hemos utilizado todavía en pacientes directamente con COVID, estamos haciendo más que nada en forma preventiva o en pacientes que tienen una patología crónica pulmonar, utilizar cámara hiperbárica. El Hyperbaric Medicine International también comenta que esto partió, como lo comentaron, con el Dr. Cunningham en el año 1918, durante la última pandemia de gripe española en el año 1918, que se utilizó cámara hiperbárica, y él trató a un paciente que estaba prácticamente moribundo en una cámara con 1,68 atmósferas, o sea, no alcanzó a llegar ni siquiera a los 2 que se reporta. Quiero comentar que el trabajo de China también reporta el uso de 1,6 atmósferas en las cámaras. En este paciente se le siguió administrando durante 3 días seguidos y los resultados fueron bastante buenos. Ellos reportan que probablemente se inhibe el proceso inflamatorio, permitiendo la curación de la infección viral. Y además fortalecería el sistema inmune, que es lo que les había demostrado anteriormente. Los efectos antiinflamatorios del oxígeno están bien documentados. Sabemos que la inflamación, incluso los inflamasomas, no pueden existir a menos que el oxígeno sea bajo. Y es por eso que existen esos trabajos que relacionan inflamación crónica, digamos, en estos casos. La hiperoxigenación es un elemento disuasorio para el coronavirus, y la terapia con oxígeno hiperbárico salva vidas al combatir la inflamación y la hipoxia. Esos serían los mecanismos. Comentamos ya del Premio Nobel de Medicina del año pasado. En esta página también del Hyperbaric Medicine comentan que la Organización Mundial de la Salud en marzo recién, ahora del 2020, dijeron que la terapia con oxígeno es la principal intervención de tratamiento para pacientes con COVID grave, y que todos los países deberían trabajar para optimizar la disponibilidad de oxímetros de pulso y sistemas de oxígeno médico. Fundamentalmente, probablemente hablando de los respiradores, pero nosotros en este caso también sabemos que podría servir la cámara hiperbárica. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos conocidos de la cámara relacionados a la patogénesis del coronavirus? Bueno, primero es el aumento de la unión competitiva del oxígeno a la molécula de hemoglobina, pero que en este caso tendría poca importancia, o probablemente sí la tendría en el caso que se ha comentado que podría existir también un daño de la hemoglobina, en este caso una destrucción de los glóbulos rojos, y por lo tanto así nos permite administrar oxígeno directamente diluido en el plasma. La oxigenación de los tejidos, el contenido de oxígeno en los diferentes tejidos se multiplica por incluso más de 20 veces, como lo habíamos comentado, y ahí salen los mecanismos, cómo estarían relacionados. Y además tiene el efecto antiinflamatorio, que reduce las citocinas inflamatorias, tanto en el nivel de proteína como en la expresión de genes, ¿ya?
la interleuquina 2, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6 y la interleuquina 1 beta. ¿Ya? El efecto antiinflamatorio se ha demostrado en enfermedades crónicas, así como en modelos de infección aguda y hemorragia masiva. Eso ya hay publicaciones suficientes. Estos son los ensayos clínicos que estaban registrados en el Clinical Trials hasta la semana pasada. Son 5, pero se conocen por lo menos que hay 8 desarrollándose. De hecho, este es uno de los trabajos de Israel, por ejemplo, en que está hecho en el Centro de Medicina Hiperbárica más grande del mundo, y ellos han visto que también lo que fundamentalmente apuntaría es el efecto antiinflamatorio al control de la tormenta de citoquinas que se produce en este caso. Esta es una publicación de España, es muy interesante, los invito a que la revisen y la lean, porque trae mucha información. Me parece que habla las mismas cosas que ya lo hemos comentado, la cantidad de oxígeno disuelto en plasma que aumenta importantemente, el control del sistema inmune, del efecto antiinflamatorio. Además, la Asociación Española de Medicina Hiperbárica y Subacuática, para los que están en España, dispone de bases de datos, de centros donde se hace en España medicina hiperbárica. Y también destacan que el doctor Pasquale Longobardi, de la Sociedad Italiana de Medicina Hiperbárica, comenta sobre el probable efecto virucida que tendrían en las cámaras hiperbáricas, la medicina hiperbárica, ¿ya? Fundamentalmente aquí salen las indicaciones, que algo escuché al doctor Miguel que comentó, digamos, en pacientes que están en tránsito hacia la gravedad, o incluso en pacientes que ya están en estados graves, que están conectados incluso a respirador, se podría utilizar. Pero probablemente la idea para evitar los riesgos de infección y diseminación serían en pacientes que todavía no han llegado a la etapa de estar conectados a un ventilador y evitar que a eso llegue. Esto es importante y nosotros lo utilizamos en nuestras cámaras, es importante para restringir las posibilidades de contagio, y pueden ver aquí cómo desinfectar las cámaras hiperbáricas. Nosotros lo hacemos fundamentalmente con ozono, digamos, con amonio cuaternario en forma de aerosoles, y cada vez que los pacientes entran y salen damos un tiempo, y además cada paciente utiliza su propio equipo en forma personal. La Asociación Argentina de Medicina Hiperbárica también comenta lo mismo, digamos, que el efecto antiinflamatorio que tiene la hiperoxia, en este caso logrado con cámara hiperbárica, y también el control que tiene en la producción de las citoquinas, que es lo que nos interesa. Mejora la respuesta inmune, y aquí habla cómo es, voy a avanzar rápido en virtud del tiempo, y este es el trabajo publicado de China, digamos, donde 5 pacientes fueron sometidos a cámaras hiperbáricas y se logró corregir efectivamente la hipoxia sistémica y mejorar la función inmune. Por lo tanto, ellos hablan de que puede mejorar la eficiencia total de los tratamientos de soporte sistémico, reducir el uso de ventilación mecánica e incluso la mortalidad de pacientes graves o críticos con COVID-19. Y obviamente esto nos insta en utilizarlo en otros pacientes. En virtud del tiempo, esa fue mi presentación y les agradezco haberme escuchado. Muy bien. Bueno, magnífica presentación, doctor Ríos. Muchísimas gracias. Y vamos a ver. Necesitamos que deje de compartir la pantalla. A ver. Muy bien. Doctor Bosca. Bueno, no está la doctora Rocío porque hoy la hemos mandado con Gerson a pasar consulta. Si desean algo, ser Diacua. Primero que nada, felicitar a este trío de ases porque nos han acercado, y de qué manera, hasta nuestra casa, lo que es la medicina hiperbárica. Ya lo repetimos ayer, hoy lo volvemos a comentar. El doctor Antonio Ruiz dará el curso de inmunogenética. Los que estén interesados tienen que contactar con consultavergara@yahoo.com. ¿No? .es. Yahoo.es, me corrige. Consulta Vergara, con V de Valencia o de Vicente, @yahoo.es. .es, remarco. Cerramos ya preguntas. De todas formas, para los doctores panelistas,
si hay alguna en el chat escrita, siempre la van a poder contestar. Si no ahora, en trabajo de cole para mañana. Yo he seleccionado una serie de preguntas interesantes porque algunas, con la curiosidad que nos caracteriza, algunos de las compañeras y compañeros se han adelantado. La primera que he seleccionado es para el doctor Antonio Ruiz. ¿Cuál es el comportamiento de la cámara hiperbárica frente a los tumores sólidos? ¿Cuál es su opinión? Y para el resto de los panelistas también, si tienen algo que aportar. Mi opinión, desde luego, es favorable. Claro, claro que es beneficiosa. Aquí nos vamos a encontrar siempre la opinión encontrada frente a los oncólogos, probablemente por desconocimiento del alcance de la medicina hiperbárica. Pero desde luego está claro, mira, quizá más que decir el efecto, que ya lo hemos dicho sobradamente a propósito de alcalinizar, a propósito de oxigenar, yo lo que quisiera es que quede por lo menos claro lo que no hace, que es lo que les perturba un poco el equilibrio cuando dicen, uy, no, cámara hiperbárica no. Vamos a ver, cuando hablamos de la microangiogénesis, estamos hablando de un proceso que tiene lugar por un control extracelular en tejido sano que no tiene nada que ver con la microangiogénesis propia del tejido tumoral. La célula tumoral va absolutamente por libre. Tanto es así que las células madre del tejido tumoral, células madre tumorales, no tienen ni siquiera esa dependencia de factores externos como para mantener el crecimiento, como para inhibir la apoptosis. O sea, por eso digo que mi experiencia hasta ahora es tremendamente favorable, que podemos reducir, ya digo, a este efecto en cuanto a esa mejor oxigenación. Ya sabemos el efecto Otto Warburg, esa falta de oxígeno, pero yo me gustaría mucho más recalcar lo que no hace para que estén tranquilos. No hay tal problema con la oxigenación hiperbárica. Bueno, esto me recuerda cuando algunos tratamientos se les niega el efecto primario y sí que se les carga el efecto secundario. Totalmente de acuerdo. Así de simple. Y pensando, sin ofender, que muchos compañeros oncólogos se jubilarán sin haber oído hablar de un gran premio Nobel como es Otto Heinrich Warburg. Ahí lo dejo. Y algo tan básico y tan kinder, como se dice en Sudamérica, como es la alcalinidad y la hipoxia, que nos lleva a la acidosis, a enfermar versus cáncer. 1931-35. Pregunta para los tres panelistas también seleccionada. ¿Cómo se comportaría el CO2 en la sangre siendo que hipersaturamos la hemoglobina con O2? Esa es la pregunta que han lanzado. No sé, ¿quién se tira al toro? Porque es un vitorino, que decimos acá. ¿Podés repetirla que la perdí? La pregunta es cómo se comporta en el organismo el CO2 siendo que hipersaturamos de oxígeno la hemoglobina. Yo pienso que no es que saturemos. A ver, el mecanismo de oxigenación que tenemos hiperbárico con cámara hiperbárica es un mecanismo que es independiente de la curva de saturación de la hemoglobina. Entonces, el mecanismo no tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver. El oxígeno va disuelto en plasma. Incluso se da la circunstancia que en territorio venoso, si nosotros estamos manteniendo esas presiones de oxígeno, vamos a seguir teniendo contenido de oxígeno dentro de la hemoglobina, y lo que no tenemos que olvidar es que la mayor parte del carbónico que va de vuelta de periferia a pulmones va libre en plasma. Entonces, yo no veo, no sé vosotros qué opináis. Sí, hay un intercambio y se baja la cantidad de oxígeno y justamente la ley de Henry, por eso insistí en la ley de Henry más que en las demás. La ley de Henry es la que explica bien esto. La concentración que hay de oxígeno es tan importante que va a eliminarse ese oxígeno, va a pasar al tejido y del tejido se va a ir llevando el dióxido de carbono. E incluso separa el monóxido de carbono. Recordemos una cosa, porque con monóxido de carbono, siempre que hablamos monóxido de carbono, sabemos que el monóxido de carbono es una intoxicación porque lo adquirimos de afuera. Pero, ¿el cuerpo genera monóxido de carbono? Sí, lo genera. Hoy con lo del COVID y todos los estudios que se están haciendo mucho más a fondo con respecto a
¿Por qué aumenta la ferritina? ¿Por qué la destrucción del hemo? Ahora están hablando de que el virus no entra al glóbulo rojo. No, lógico, el glóbulo rojo no tiene núcleo, por lo cual no va a ser infectado, pero sí es dañado. Y recuerden que aumenta la bilirrubina en los pacientes estos. El aumento de la bilirrubina, si vamos a ver, que yo me lo tuve que poner a leerme de nuevo completo el pase, que muchos nos olvidamos de cuando, de la destrucción del glóbulo rojo, cuando se convierte biliverdina a bilirrubina, hay una liberación de monóxido de carbono, no de dióxido, de monóxido. Ese monóxido que posiblemente, porque lo que no estaba explicado y no se entiende todavía aún de esta infección es porque el paciente, al no teniendo todavía un compromiso tan grande pulmonar, igual hace hipoxia, bien hipóxico. Lo primero es la hipoxia. Ahora tanto que están diciendo de poner el oxímetro para ir viendo si no estamos saturando como corresponde, porque lo primero que vamos a encontrar es que a lo mejor no nos sentimos hipóxicos, pero estamos saturando al 96, al 95, no llegamos a levantarla personas que normalmente saturamos al 98, 99. Entonces, este es el tema. Pero el hecho de que pongamos mucho oxígeno y que haya mucho oxígeno no impide que liberemos el dióxido de carbono y lo eliminemos. Sí, efectivamente. Sí, Antonio. Doctor Ruiz. Me gustaría añadir algo sobre lo que dice Miguel, que tiene toda la razón. Vamos a ver, la creencia generalizada es esa, es como él decía, ¿y para qué demonios el virus buscará, dándole unas atribuciones que no son? Estamos pensando que es un poquito de ácido nucleico con unas cubiertas y que eso de vivo no tiene nada. ¿Qué es lo que ocurre? Realmente no es que el virus vaya buscando ningún núcleo, que efectivamente no hay. La cuestión está que en la membrana del glóbulo rojo hay un receptor específico que conocemos como receptor CD147 que atrapa al virus. Atrapa al virus, lo lleva al interior del glóbulo rojo y entonces le fija a la porfirina. Fija la porfirina y queda dañada la hemoglobina de manera que ella no se puede unir hemoglobina. ¿Y de dónde viene ese carbónico? Como muy bien decía Miguel, ¿de dónde viene? Es un carbónico endógeno como consecuencia de ese mecanismo metabólico de la infección que se está produciendo. Entonces, ese carbónico es el que está produciendo, por una parte, evidentemente, que haya una hipoxia, que el paciente sigue estando aparentemente normal. Bueno, Miguel lo fía bien. Hay casos hasta de 80 y tantos de saturación, pero que el paciente ni se entera. Por eso hay quien dice, no, vamos a poner el pulso oxímetro por lo menos para que lo mire. ¿Dónde está la bondad, la virtud de la medicina hiperbárica, de la oxigenación hiperbárica? Que si vamos a la vía clásica de la intubación y la ventilación a presión, estamos destruyendo lo que ya de por sí se está destruyendo en el alveolo, esa destrucción de neumocitos, y sin embargo, desde el punto de vista de la unión a la hemoglobina de ese CO, resulta que la intubación no va a conseguir nada. Ya hemos visto que la vida media es larguísima, 500 y pico. Sin embargo, si nosotros le metemos la oxigenación hiperbárica, resulta que sí vamos a desplazar el carbónico, sí vamos a impedir que se produzca ese daño sobre la molécula de hemoglobina. Es decir, para mí, tanto lo que está puesto a nivel internacional en la bibliografía como lo que vemos de resultados, es que no hay duda. La cuestión es, claro que no hay que intubar, claro que hay que meter al paciente en la cámara hiperbárica, porque ese es el seguro precisamente para que vuelva a recuperar el mecanismo de oxigenación de la hemoglobina. Pregunta rápida. Nos preguntan los compañeros y compañeras, ¿indicaciones hay de la cámara hiperbárica en niños? Ya lo creo. Sí, se hace cámara hiperbárica en niños, ¿no? En pequeños, en bebés. Ahí había una pregunta que leí que era el tema también que preguntaban, que estaba respondiendo, el tema del problema de la retinopatía del recién nacido. Momento, el recién nacido lo están poniendo en oxígeno, ahora ya no, pero se lo ponía en mucho oxígeno, las 24 horas durante varios días.
Nosotros no podemos hacer un tratamiento a un paciente y ponerlos 24 horas en cámara hiperbárica. Lógico, vamos a ir a una hiperoxigenación. El tratamiento es prolongado de 90 minutos. Hay tratamientos de más de 90 minutos que estaba escribiendo recién en el buceador, pero es una cosa diferente, porque está haciendo la burbuja de nitrógeno, y debo ponerlo muchas veces, si ese está por ahí 2 horas o 3, pero en un tratamiento regular es muy difícil que tenga un paciente 3 horas, e incluso en un dióxido de carbono. Ahí nos mostró Antonio que llegando a casi 3 atas en un paciente intoxicado por cianuro o monóxido de carbono, en 23 minutos estoy liberando la hemoglobina. Quiere decir que con 90 minutos tengo para tirar el techo para mejorarlo. A veces podemos estar un poquito más de 90 minutos, pero no vamos a estar 24 horas. Que es el problema. En segundo lugar, el recién nacido realmente todavía sigue su proceso de desarrollo. Un chico duplica su tamaño en 6 meses, me acuerdo más o menos, era la regla, no me acuerdo exacto, no hago neonatología, pero están en pleno desarrollo. Lógicamente tiene una posibilidad de desarrollar una neovascularización por la hiperoxigenación bastante importante, y va a ser hiperoxigenación. En un adulto, ojalá llegáramos a hacer un poquito más de hiperoxigenación, porque entonces, ¿saben qué? Se acaba la cirugía bypass. Vamos a meter los pacientes en cámara hiperbárica y conseguimos la cirugía bypass y generamos esa cantidad de vasos. Es muy diferente en niños que en cosas. En niños, en chicos, sí los metemos. Hay muchos tratamientos, pacientes que tratan principalmente los problemas de autismo o los problemas de las llamadas los que tienen retraso cerebral del nacimiento, las hipoxias Sí, las de parálisis cerebral. Parálisis cerebral. Exacto, Las la parálisis. parálisis cerebral, no me salía la palabra. Los ponemos con muy buenos resultados, principalmente cognitivos, con lo cual sí se meten niños, lógicamente, o niños que han tenido lesiones que no cierran o que tienen infecciones o cosas, andan muy bien, muy, muy bien. Sí, en el caso, yo quería comentar una cosa. Yo soy ginecólogo además, y en el caso del efecto tóxico que tiene directamente sobre la visión en recién nacido, es un efecto local del oxígeno, y tal como decía Miguel, es porque el bebé está a las 24 horas con oxígeno y en una cápsula que el oxígeno le tiene el efecto, digamos, oxidante sobre directamente el cristalino. Por lo tanto, así se produce un poco la ceguera y el daño en este caso. Pero de hecho no se ve en otros tejidos, es específicamente en el ojo, porque tiene un efecto oxidante muy severo, en este caso el oxígeno. Así que en cámara hiperbárica no se logra ese efecto. De hecho, el efecto con menos de 3 atmósferas, como se comentó, es un efecto antioxidante. Bueno, pregunta para los tres, rapidita. Experiencia que tienen en las autoinmunes e indicaciones de cámara hiperbárica. Vamos a ver. Doctor Antonio Ruiz. Mucha y muy buena, muy favorable. Tiene la oxigenación hiperbárica tiene un efecto inmunomodulador. Hay que tener en cuenta, cuando yo recibo un paciente autoinmune, lo primero que hago es pedirle un estudio de sus poblaciones de linfocitos, un tipaje linfocitario. Normalmente lo que va a ocurrir es que hay una cantidad desmedida de TH17, que es la autoinmunidad por excelencia. Claro, en la medida que yo estoy tratando de inmunomodular, quiero que quede claro que estamos hablando de hiperbárica, pero que yo hago un poco de trampa, porque desde el primer momento he dicho que es micronutrición, bioinmunogenética y medicina hiperbárica. Entonces, por lo que respecta a la medicina hiperbárica, lo que está claro es que tenemos un efecto inmunomodulador, sobre todo sobre poblaciones CD4, CD8. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Estamos estimulando en el nivel de la producción de citoquinas, estamos estimulando sobre todo que haya una mayor expresión de una muy importante, que es la interleuquina 10. ¿Por qué me he referido al tipaje linfocitario? Porque esos T reguladores, que son los que me van a llevar a la tolerancia en la autoinmunidad, a mí me importa que se expresen. Yo estoy actuando sobre mucosas, sobre epitelios,
donde se está produciendo esa toma de contacto con el alérgeno que viene de fuera, pero lo importante que es que yo inmunomodule para que no se produzca esa hiperirritabilidad de la gente que viene de fuera, que se modere, como hemos estado diciendo antes los tres, esa expresión de citoquinas, de interleuquinas, ¿en favor de cuál? De la interleuquina 10, que es la que con diferencia va a hacer que se expresen T reguladores, y en la medida que interleuquina 10 sube y hay T reguladores, automáticamente TH17 empieza a disminuir. Esa es la clave de por qué es tan útil la oxigenación hiperbárica en la autoinmunidad. Yo también quiero aportar algo. Yo trabajo desde el área de la medicina regenerativa con células madres halogénicas. Ya hace bastante tiempo uso células madres de cordón umbilical, derivadas de cordón umbilical. Y la verdad es que en enfermedades autoinmunes me ocurría que cuando aplicaba células madres en un paciente que estaba en una crisis de una enfermedad autoinmune, se agravaba el cuadro, ¿ya? Y me di cuenta que entonces tenía que empezar a controlar previamente a ese paciente. Una posibilidad era con los tratamientos que traía con corticoides, pero igual los resultados no eran tan favorables. Y empecé a usar cámara hiperbárica para preparación del paciente para antiinflamarlo, y me di cuenta que los resultados eran formidables y a muy bajo costo, ¿ya? Y ahí llegué a un estudio. Uno empieza a estudiar muchas veces y dice, oh, se me ocurrió algo genial, y la verdad es que ya estaba publicado, y era que, claro, existen células madres que van hacia el lado proinflamatorio, pero también hay antiinflamatorias. Y si uno las coloca en un terreno proinflamatorio, las células van a tomar una función proinflamatoria también. Por lo tanto, el peor favor que le puede hacer a un paciente que está inflamado es colocarle células madre en ese momento. Y uno de los buenos mecanismos antiinflamatorios que yo he encontrado es utilizar cámara hiperbárica. En esto también voy a hablar de la experiencia que tenemos principalmente en enfermedades autoinmunitarias. Nosotros muchísimo con esclerosis múltiple, porque como tenemos un neurólogo que trabaja con nosotros, y en esclerosis múltiple, efectivamente la célula madre, yo creo que es más reguladora la célula madre también, pero efectivamente, si tengo un proceso inflamatorio, primero tengo que, como digamos, apagar el fuego y después resolver. Entonces, muchas veces, exactamente, tenemos que ir a buscar el equilibrio inmunológico para hacer y las células realmente hagan su función. O sea, yo muchas veces les explico al paciente también un poquito para que lo entienda, y lo voy a decir a cómo le explico al paciente para que sea entendible, porque a lo mejor si usamos terminología médica algunos no la llegan a entender completo. Pero uno de los problemas grandes que tenemos, las células madres que nosotros podemos poner al paciente, ya sean autólogas o halogénicas, no van a hacer lo que nosotros queremos. Yo quiero tratar una esclerosis múltiple, la célula no va a ir a tratar la esclerosis múltiple porque yo le dije, el paciente tiene esclerosis múltiple. Si ese paciente que tiene esclerosis múltiple me hace un infarto, es posible que esas células que yo puse se me vayan a resolver el infarto y no esa esclerosis múltiple que tiene, que es más crónica que lo agudo y que me lo puede matar el paciente. O sea, la célula madre, por eso yo digo que en español, a pesar que en inglés es stem cell, y la traducimos, deberíamos decir célula troncal. ¿Por qué le decimos madre? Porque son mujeres. El ama de casa pasa por la habitación, la ve deshecha, hace la habitación antes de seguir a limpiar el living para antes de ir a hacer la comida. O sea, va en un orden. Y esa célula va a ir a resolver lo que tenga que resolver, que a lo mejor no es lo que nosotros buscamos. Y esto lo he tenido al principio, cuando empezamos a usar células madre, es que venían los pacientes, por ejemplo, usábamos para un Parkinson, el paciente te decía, del Parkinson estoy perfecto, ahora se me fue el dolor de la espalda, me desapareció tal cosa, no se me cae más el pelo, siento que el amiguito que tengo trabaja mejor. O sea, empieza a sentir otras cosas hasta que recupera el otro. Pero la célula, entonces, si yo compenso al paciente y lo estabilizo, cuando le pongan las células es posible que vayan a resolver el problema que realmente tienen que resolver. Y nosotros, creo que fuiste tú, Río, que hizo en una presentación que habló del hecho de usar la cámara hiperbárica pre-implante y post-implante.
¿no? Sí. Y nosotros ahí cuando la escuchamos, con el doctor Félix Pedrero, que está por ahí, debe estar escuchando, hoy está muy callado, pero bueno, está por ahí, lo implementamos, dijimos, mirá, esta idea, si es bueno, ¿por qué no la hacemos? Empezamos a hacerlo y vimos también, efectivamente, un efecto mucho mejor. Darle primero cámara hiperbárica, después implante y después cámara hiperbárica de nuevo. Y realmente, muy bueno. Y para los que decían del ozono, sí, el ozono también sirve y trabaja. Una cosa no quita la otra, ¿me explico? Pero no quiero que piensen que cuando uno habla de cámara hiperbárica, no, el ozono no sirve. No, sí que sirve. Pero tiene sus indicaciones, tiene sus momentos y uno los utiliza en diferentes formas y diferentes maneras, pero lógicamente que también tiene su indicación. Sí, es que una de las preguntas ha sido también cámara hiperbárica versus ozono. Bueno, Coca-Cola y Pepsi-Cola, para entendernos. El que trabaja la cámara hiperbárica y la trabaja bien, evidentemente la va a defender. Los que trabajamos el ozono, vamos a ver la ventaja en cuanto a que el aporte es de O2 directamente ya en vena o a través de las mucosas, y el O-singlete, que para mí muchas veces es el gran olvidado en la ozonoterapia. Una pregunta que se ha repetido hasta la saciedad, y vamos ya a tranquilizar a las compañeras y compañeros que la han hecho hasta la saciedad. Los que hacéis cámara hiperbárica y sobre todo también células madre están preguntando número de sesiones antes y después, más o menos como un protocolo, y a qué, a 1,5, a 2,5 de atmósferas, a cómo lo veis. A ver, yo voy a partir que tengo experiencia también en eso. Yo diría que mínimo 5 previas, idealmente 10, y eso es para, yo lo uso por lo menos en el concepto de disminuir el estado inflamatorio y oxigenar los tejidos. Y después de la colocación del trasplante de células utilizo 5 a 10 también con el objetivo de mejorar el homing, y eso basado en un trabajo de Harvard que demostró, por ejemplo, que en el infarto agudo del miocardio, el tejido que está hipooxigenado, en hipoxia, no recibe bien las células madre. En cambio, cuando oxigenaron ese tejido, los resultados mejoraban notablemente. Entonces yo diría con 5 a 10 sesiones previas y posteriores, los resultados van a mejorar bastante. Nosotros, eso iba a decir, hacemos un protocolo muy similar porque la verdad lo tomamos de lo que dijo el doctor Ríos una vez en una conferencia y hacemos 5 o 10. ¿Y a cuánto? El problema de cuánto es primero evaluamos el paciente, depende del paciente. No es, esto no es decir, a ver, esclerosis múltiple, dosis 2.2, no. Evaluar al paciente esa esclerosis múltiple, primero dónde estoy en un proceso por crisis o estoy ya en la que es progresiva, en qué estado estoy, cómo estoy, qué estado genera el paciente. O sea, es como cuando dosificamos un medicamento, o sea, la dosis va a depender de muchos factores para que le demos la cámara a cuánto ATA lo vamos a poner, qué posibilidad tiene de contraindicaciones o de hacernos problemas. Antonio nos habló un poquito de esas convulsiones que pueden hacer el paciente, que efectivamente la hemos visto, esas convulsiones en la cámara hiperbárica, no nos asustamos, ya las conocemos, sabemos que no hay que tocarlo, hay que dejarlo tranquilo, el paciente no se va a tener ningún tipo de problema, pero entonces tratamos de evitar tener esa convulsión, entonces evaluamos el paciente y tomamos una dosis dependiendo, es paciente dependiente, y de ahí manejamos la dosis. Y como decías recién, Bosca, lógicamente, el que sabe manejar muy bien ozono, nosotros usamos ozono, yo no lo manejo, lo maneja Félix, que es el que sabe más que yo de ozono, yo hago muy poquitas cosas con ozono, que son las más rutinarias y simples, pero y cámara hiperbárica, cuando hay que cámara hiperbárica, lo manejo yo, porque soy el que sabe de cámara hiperbárica. O sea, esto también, no olvidemos de que para algo tenemos un ginecólogo, tenemos un neurólogo, tenemos un cardiólogo, o sea, cada uno tiene una especialidad y debemos centrarnos y hacerlo el que lo sabe, porque si no, me pongo a hacer yo sonoterapia a todo paciente y seguramente voy a meter la pata y van a decir que la sonoterapia no sirve para nada. No, el que no sirve no es la sonoterapia, es que yo la estoy haciendo incorrectamente. Entonces, creo que cada uno lo que maneja, pero sí la ozono sirve y muchas veces hemos manejado pacientes con ozono y con cámara hiperbárica. En los momentos que el paciente puede trasladar, ir a cámara hiperbárica, va a cámara hiperbárica. Si lo tenemos que hacer en la consulta, que no tenemos la cámara hiperbárica y le hacemos el ozono, le ponemos el ozono. O sea, hay varias razones y los discutimos entre los médicos que atendemos y hacemos
el tratamiento. O sea, una cosa no invalida la otra. Bueno, seguís preguntando el curso de inmunogenética con el doctor Antonio Ruiz. Vuelvo a repetir, y lo tendréis también en ortobiología. Consulta Vergara, con V de Valencia, @yahoo.es. Bueno, ya solo me queda añadir, si queréis hacer algún comentario a este trío de ases. ¿Algún comentario? Bueno, pues nada, ya emplazaros mañana viernes a otra aula abierta. Mañana concretamente tendremos, con su generosidad que le caracteriza, al doctor Arturo Virne, Navia, de Cali, Colombia, que nos va a hablar de células madre, ¿correcto? Y ya por mi parte, no sé si quieres añadir algo, Gonzalo. Y reitero, muchísimas gracias al trío de ases. Doctor Antonio Ruiz, doctor Raúl Ríos, Chile, y doctor Miguel Garber. El doctor Ríos quería comentar algo. Ah, vale, vale. Aquí un colega estaba preguntando, justo decía, doctor Ríos, ¿puede responder la pregunta que dice arriba? Me parece que no vi la pregunta. El doctor Jorge Luis Molina preguntaba qué presión de cámaras. Yo hice el trabajo de estimulación de células madres y fue en cámaras de 1,6 atmósferas, las cámaras que son portátiles. Y la verdad es que yo al principio también cuestionaba mucho el uso de estas cámaras portátiles, pero cuando empecé a ver los resultados clínicos en los pacientes, y cuando, sí, Revitaler, y cuando vi los resultados, porque hay otras cámaras y que no son lo mismo, que son estas cámaras chinas, que son para el mal de altura, y no deben confundirse. Las cámaras Revitaler, a pesar de todo, logran las 1,6 atmósferas que dicen, y nos permite con mayor seguridad tratar a los pacientes. Yo los trabajo con fisioterapeutas, con kinesiólogos, que se conocen acá en Chile, y yo diría que haciendo una revisión previa del paciente, una buena anamnesis, no hemos tenido nunca ningún problema con pacientes. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los ponentes, muchísimas gracias a los asistentes igualmente, y nos vemos mañana a la misma hora y con el tema de células madre por el doctor Virne. Hasta mañana. Gracias. Ah, bueno, otra cosa. Mandaremos un email para que la pregunta de tantas veces del curso de inmunogenética, mandaremos un email con la información para que todo el mundo lo tenga claro. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Ahora.